La casa de Rufino de Elizalde se construyó en 1928. En su momento fue una rareza. El arquitecto Katzenstein dice que es la primera y más importante obra racionalista en la Argentina. Hay cierto sector social que ha acaparado las instituciones que están fundamentalmente vinculadas con una noción de la Argentina como baluarte de un modernismo que la vincula con los grandes centros de la vanguardia histórica, fundamentalmente en París, en Londres y en Nueva York. Por supuesto, estos grupos han considerado a Victorio Campo como una suerte de vértice que no solo admiran, sino colocan al punto de la alabanza. Pero lo importante de este grupo en los términos de los debates que nosotros venimos llevando a cabo en el blog es que durante el macrismo se ha producido una suerte de reverso de lo que se podría uno imaginar. Es decir, al principio Macri nombró a apellidos tradicionales, por ejemplo Anchorena y demás, en algunos espacios que están reservados para estos grupos sociales, y de pronto, con la renuncia de Carolina Vicar y de algunos miembros del directorio, uno puede observar cómo el macrismo, vinculado a cierto neoliberalismo corporativo, ¿no? El neoliberalismo de los CEOs, comienza a darse vuelta y a deshacerse de los que podríamos llamar aquellos representantes de la cultura que habían conformado una suerte de oligarquía cultural durante décadas en la Argentina. La charla de hoy es con el doctor Javier Negri, quien fue uno de los directores del Fondo Nacional de las Artes que renunciaron en solidaridad con Carolina Vicar. Él es también el presidente de la Fundación Sur, con lo cual está en un lugar fundamental para poder discutir estos temas desde su perspectiva, que a mi humilde entender es la perspectiva de una especie en extinción, que sigue intentando aferrarse a estos ideales, yo diría un tanto nostálgicos, de una Argentina modernista que supuestamente fue, pero que ya no lo es. Yo creo que es una charla que puede ser muy interesante como documento de época para aquel que la sepa entender. Bueno, bienvenido Juan Javier Negri. Con Juan Javier Negri nos encontramos primero sin habernos conocido en el libro de Ides Killen, que vos editaste. Y Sí. si no me acuerdo, si no recuerdo mal. Así es, me tocó editar los textos y después escribir un prólogo. Exacto. Y ahí estoy participando yo. Y muy generosamente me alcanzaste el tomo en Londres. Yo te cité en un Costa Café. Y claro, yo no me había dado cuenta con quién estaba hablando. No sé qué quiere decir eso. Bueno, es decir, yo, a ver, digo para los que nos escuchan y dicen, bueno, Cañete, ¿a quién trajo? A ver, ¿con quién está hablando Cañete ahora? Bueno, en realidad, vos tuviste muy reciente celebridad durante el escándalo
del Fondo Nacional de las Artes. Es decir, primero empiezo a decir, Juan Javier Negri acaba de renunciar como un miembro del directorio del Fondo Nacional de las Artes. Y en realidad a mí me interesaba charlar con Juan Javier no por eso, sino porque él es un experto en derecho del arte. Estaba leyendo algunas de las páginas de web alrededor tuyo y bueno, estuviste en el Maxi en Roma disertando sobre el tema. Además, no sé si sos director o miembro del directorio de la Fundación Sur. Digamos, uno de esos personajes muy del establishment de la cultura, que eso quiero que me cuentes un poco. ¿Cómo se llega a todos esos lugares? porque leer tu currículum a ver, él es un abogado, es decir, recontra abogado, en todas las bar associations que te puedas imaginar, viaja por todo el mundo. Tenemos una conexión en común que es Alexandra Kehayoglu, que el otro día estábamos hablando de vos. Y mi primera pregunta entonces tiene que ver con el fondo. Es decir, para correr el tema de la mesa, ¿qué pasó? Mira, como en todo en la Argentina, las historias tienen un lado A y un lado B. El lado A es que hubo una discrepancia entre el secretario de Cultura, antes ministro, Pablo Abeluto, con Carolina Vicar. Ya esto es grave, que una discrepancia haga saltar por el aire a uno de los dos, porque eso revela que la institucionalidad en la Argentina no existe. Si vos tenés un organismo como el Fondo de las Artes, con una presidente o presidenta designado por decreto y dura 4 años, yo creo que está para que dure 4 años. Y si no te gusta lo que hace, eventualmente tendrás que bancarte lo que falta del plazo o plantear una cuestión formal de que hay un incumplimiento de la ley o alguna cosa fundada para que esa persona no siga ocupando el cargo. Pero decir que no ocupa el cargo porque piensa distinto que yo, me parece una barbaridad. Ese es el lado A, eso es lo que se expuso. Yo creo que también hay un lado B que está vinculado con el hecho de que la conducción del fondo con Carolina Vicar pretendió aplicar la ley escrupulosamente y le pisamos los pies a alguien o a un grupo o a una entidad, y esa entidad hizo sentir su presión y saltamos por el aire. Esto no es un invento mío. Déjame que explique, Rodrigo, un poquito cómo funciona el fondo. No quiero entrar en ningún tecnicismo, lo voy a hacer de la manera más fácil posible. Si vos escribís una novela o componés una sinfonía, tenés un periodo de protección sobre tu obra de 70 años más o menos. En todas partes del mundo es lo mismo. Cuando vences el plazo, mientras dura el plazo de 70 años, vos cobras regalías, tenés derecho de autor, cobras una licencia, etc. Terminados los 70 años, esa obra cae en lo que se llama el dominio público. Pero en la Argentina el dominio público es pagante, es decir, podés usarlo cuando quieras, no hay que pedirle permiso a nadie, solamente tenés que pagar una regalía que es igual a lo que hubieras pagado a la editorial o a Sadaic o al dueño de los derechos. Y esa plata va al Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional de las Artes fue creado en el 58 por gente que sabía el tema. Uno fue un famoso abogado que se llamaba Moltedo, otro fue Victorio Ocampo, eso explica mi conexión con el fondo. Y el tercero fue el ministro de Economía de la época, que se llamaba Adalbert Krieger Bacena, que era un tipo inteligente. Entonces ellos dijeron, bueno, todo uso de algo que cae en dominio público, por cualquier sistema que exista o que exista en el futuro, que se puede inventar en el futuro, tiene que pagar una regalía al Fondo de las Artes. ¿Y el Fondo de las Artes qué hace con eso? Es un banco. Es un banco que financia a artistas, a proyectos artísticos, da premios, da subsidios, da becas. Tiene realmente una actividad muy, muy importante. Creo que los argentinos conocen poco de esto, pero realmente es notable. Sí. Es un ejemplo a nivel mundial lo que hace el Fondo de las Artes.
El Fondo de las Artes tiene un directorio, pero el directorio no es el jurado de los premios ni el que decide a quién darle un préstamo. Para eso hay comités especializados como si fuera un banco. Y jurados profesionales, gente que va rotando, a las cuales se convoca, no por la forma que piensen, sino por lo que saben de teatro, música, conservación del patrimonio, arte folclórico, artesanía, música típica, música clásica, lo que quieran. Bueno, por una serie de cuestiones bastante curiosas, algunos entendieron que ciertas actividades no tenían que pagar este aporte al fondo. Como la conducción del fondo se dio cuenta de eso, modificó las normas para evitar que hubiera una filtración, una salida de fondos. Básicamente, perdón, aclarame un poco más eso. Es decir, algunas actividades. Claro, exactamente, la televisión por cable estaba pagando lo que correspondía. Entonces. Quiere decir que acá mi amigo Felipe metió la cola. Felipe Noble. No creo que él haya metido a título personal. Bueno, estamos preparando el homenaje a el amigo Andrés en honor a el lanzamiento internacional de la revista Nervio. Y estoy lejos de con Felipe, con la turca honorable, la azafata British y el barman de Palacio Buenos Aires. Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría como la nieve a tu alrededor. Y vos estás tan clara, entonces ¿qué hay que hacer? Ya perdimos. Te va con la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un suerro. No, yo creo que esto no es una decisión corporativa, es una decisión de algún segmento intermedio, pero te cuento cómo es la cosa. La televisión por cable no estaba pagando, estuvo pagando y después hizo un acuerdo con una gente, lo cierto es que dejó de pagar. Nos dimos cuenta, modificamos la norma para que no hubiera posibilidad de confusiones o de olvidos o de distracciones, la apelaron a la justicia, perdieron, fueron a segunda instancia, perdieron también. Entonces cuando vos perdés en la Argentina en 2 instancias, hablas con alguien que pueda más que el Poder Judicial. Claro. Y eso fue lo que pasó. Tuve una reunión muy desagradable en Cultura, tuve yo en representación del fondo, una reunión muy desagradable. Con el secretario. Bueno, él intentaba laudar entre los dos, entre los que no querían pagar y los que querían cobrar. Y ahí fue claro, para mí al menos, que esto era un tema picante. Estábamos pisando un callo, quizás mayor extensión de la que pensábamos. Claro. Y al tiempo pasó lo que pasó. Nosotros, de todas maneras, en el directorio dejamos muy en claro que el cambio de la política recaudatoria del fondo requeriría decisiones formales que espero que no se tomen, pero si se toman va a ser muy notorio que se están tomando porque hay que modificar. Pero digamos, ¿esto se modificó finalmente o no? No, todavía no. Pero no te olvides que esto pasó, mi querido Rodrigo, pasó fines de diciembre. De diciembre, tenés razón. Y estos tiempos son más bien tiempos eclesiásticos. Vino enero, no pasó nada, en febrero. Quiere decir que que Vicard acá lo que hizo fue, fue publicar tu charla. Digamos, y ahí está ya todo por el aire. Carolina Vicard claramente tuvo algún conflicto con Abeluto. Carolina Vicard manejaba el fondo con gran capacidad, un equipo muy homogéneo en cuanto a los objetivos, pero en la mesa del directorio del fondo había gente que pensaba en términos políticos absolutamente distinto de lo que pensaba Carolina Vicard, lo que pienso yo. Se trabajaban muy bien.
Inclusive, una vez en un reportaje, creo que del Leuco, se le echó en cara a Carolina Vicar que tenía algún funcionario que había sido o era K. Y ella dijo, a mí no me importa si es K, es un organismo de la cultura, basta que haga su trabajo bien. Si no, estamos en la censura de ideas. Sí, bueno. ¿Viste? A Brasiliach los fusilaron en el 45 porque colaboraba ideológicamente con el enemigo. Me parece que ya pasó eso. Bueno, pero te iba a preguntar respecto del pasado K, porque ¿cómo ves vos el pasado del K del Fondo de las Artes? Porque el Fondo de las Artes, yo te diría que desde de la época que yo estuve en el gobierno, desde Duhalde, en donde el secretario de Cultura comienza a hacerle la interna a Malita, ya una Malita que no quería más joda, y finalmente la sacan. Es como que hubo un proceso de politización del Fondo de las Artes que hasta ese momento el Fondo de las Artes era una cosa mucho más como, ¿no?, la época de Frank Bullrich, ¿no?, una cosa mucho más como de los senadores, ¿no? Es decir, que había una cosa como más estable, mientras que de pronto se fue politizando más. No sé si estoy muy de acuerdo con eso, Rodrigo. Yo creo que el Fondo de las Artes, donde la época K, pasó inadvertido porque los K no sabían que existía. Con las mayorías que tenían en el Congreso podrían haber hecho de eso un organismo federal de la cultura, una cosa por el estilo, y por suerte no se hizo y se lo dejó allí. Y además hubo un presidente del fondo que me parece que adoptó una política muy inteligente de, sacar apenas la cabeza por arriba de la superficie del agua, no meterse en grandes polémicas, y el fondo sobrevivió bien. El fondo tiene reservas, el fondo mantuvo su independencia. Habrá habido algún libro con un sesgo más de un tipo que de otro, puede ser. Habrá habido no sé si los premios han sido sesgados, creo que no. Yo no me he sentido incómodo con las cosas que hice. Yo creo que en materia de, por lo menos de donde yo sí, a través del blog, seguía toda la parte de artes visuales, en la época acá era, digamos, el fondo como que financiaba una cosa más de acción cultural, ¿no?, que de alguna forma complementaba la tarea del Ministerio de la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, no sé qué era, en términos de ir a las provincias a dar conferencias. Había una cosa muy como de bajar a las las bases. Nosotros también teníamos los laboratorios regionales, por ejemplo, donde juntábamos a todos los becarios y premiados de una región determinada, y era un éxito para ver qué habían seguido haciendo después de nuestra beca o de nuestro premio. Era muy interesante, era tremendamente creativo. Reuniones, por ejemplo, en Corrientes, en Neuquén, en Villa Langostura, en Chubut, gente de la zona que nos contara qué había sido de su vida después de un premio o de un subsidio o de una beca con el fondo. Había mucha actividad federal. Sí. Así que yo no creo que, a mí me parece muy mal que la cultura haya que teñirla de un barniz político, ¿no? No, claro. Yo no soy un tipo de izquierda, soy un tipo de derecha para mucha gente, no sé si estoy muy de acuerdo, pero yo creo que hacemos muy mal en tratar de arrastrar la cultura hacia uno de los polos de la política. Creo que es un error gravísimo. Pero bueno, eso es otra discusión. Quiere decir que ustedes como directorio y como, digo, para concluir el tema del fondo, ustedes como directorio y como presidencia del fondo padecieron de alguna forma las consecuencias de la propia naturaleza, digamos, corporativa, financiera del gobierno de Macri, ¿no? Es decir, en el momento que una corporación dijo, digamos, yo quiero esto, se acabó la independencia del fondo. Yo creo que la Argentina o el sistema de gobierno como se lo está llevando a cabo no está preparado para un organismo como el fondo, que tiene independencia, criterio propio, independencia cultural, sus propias pautas, etc. Claro, claramente choca cuando vos tenés un secretario de Cultura que tiene muchas limitaciones presupuestarias. La independencia del fondo, la independencia económica del fondo es un vellocino de oro, demasiado atractivo como para dejarlo pasar y no tocarlo. Y te hago una pregunta. Está bien que creo que tenés una posición
en este sentido sesgada, pero ¿qué opinás de la gestión de Abeluto? ¿Cómo la podrías caracterizar como experto en política cultural que sos? Yo creo que la política cultural de esta administración es una política casi invisible, donde no ha habido una noción sugestiva que atraiga el pensamiento, la actividad, etcétera. Ojo, yo no estoy pretendiendo que el gobierno establezca, por ejemplo, como el ideal artístico el realismo socialista. Eso ya pasó, eso no. Pero sí me parece que unir recursos, mostrar que el gobierno, que el Estado está presente en las manifestaciones culturales es importante. Mostrar además que el Estado es independiente, que no impone pautas ni criterios, pero sí fomenta la cultura de todas sus manifestaciones. Eso no pasa en la Argentina. Es una política evanescente, diluida. Si existiera o no el ministerio, el gran público no se daría cuenta. Claro, porque de alguna forma es el problema es el problema del ministerio, ¿no? El ministerio de alguna forma ha quedado reducido a un administrador de las pensiones de los premios nacionales y las estructuras que componen ¿A vos te parece? Es decir, si lo hubiéramos podido importar a Malraux o a Jack Lang a la Argentina, ¿hubieran hecho una política como la que se estuvo haciendo? Yo creo que no. Acá vos en cultura necesitas una especie de removedor social, algo que plantee temas de debate, de cultura. Pero en la capital, a mí, vos sabés que yo en el blog vengo insistiendo, y esto es algo que en mi libro también en el epílogo trabajo bastante, que es lo que pasa en la capital, en la Secretaría, en el Ministerio de Cultura de la capital, en donde sí hay una, si querés, a ver, entre muchas comillas, una doctrina que es básicamente una copia de las ideas post-thatcherianas y de el New Labour de Richard Florida y de las industrias creativas como entendiendo a la inversión en arte como una posibilidad de desarrollo urbano a partir de la creación de un nuevo tipo de ciudadano, que es el ciudadano flexibilizado laboralmente, que trabaja en una empresa y en otra, que se dedica a la cosa creativa y demás. Es decir, esto trasladado a la realidad argentina suena como una ridiculez, ¿no? Es decir, es como esto puede funcionar en Londres en el año 98, pero en Argentina en el año 2018, en donde se te corta la luz 5 veces por día, es un poco como una estupidez. Pero en la Nación esto no llegó a plasmarse una idea tan clara como la de Avogadro, que repito, para mí es una trasplantación que lo único que le da es un poquito de discurso para llenar el espacio, ¿no? de TED Talk. Estoy en gran parte de acuerdo con vos, pero me parece que es parte de la historia lo que vos estás contando. Me parece que una política cultural es más que eso. La política cultural es meter a los intelectuales del país dentro de una especie de cruzada sugestiva de ideas, de debate, enriquecido por los distintos puntos de vista, donde invertir en cultura, pero no ya para convertir en entrepreneur del tipo que hace ponchitos, sino invertir en cultura para que eso reditúe en beneficio de una cultura popular. Y estoy usando una palabra que yo sé que gente de mi ideología por ahí suena rarísimo, pero yo creo que nos quedamos cortos. Estoy de acuerdo que estamos en una Argentina muy difícil desde el punto de vista económico y financiero, pero no tenemos una ley nacional de mecenazgo que tendría que existir. Bueno, pero fíjate lo que está pasando con la ley de mecenazgo en la ciudad, ¿no? Es decir, es además de un gran fracaso, terminó siendo una caricatura de sí misma. Es decir, al punto que la ley de mecenazgo termina siendo usada. Y esto tiene que ver directamente con lo que les pasó a ustedes. Es decir, termina siendo usada como una herramienta de financiamiento de organismos públicos, tipo el Museo de Arte Moderno. Sí, eso
es una barbaridad, eso es un disparate mayúsculo. Y eso además te deja a todos los competidores leales, los deja completamente afuera del campo. Pero por supuesto. Es decir, que el Estado se autofinancie divirtiendo impuestos que tendrían que haber ido a una cuestión general a una cuestión particular es una barbaridad. Yo creo por eso que el daño que le hizo el macrismo capital, el mal uso del mecenazgo a la noción de mecenazgo, porque yo participé en la redacción de esa ley cuando trabajaba en el Congreso y realmente de los ideales de esa ley Rouanet hasta esto, realmente uno lo que se da cuenta es lo que vos estás diciendo. No hay una cultura política en este país como para poder desarrollar instrumentos sofisticados de política cultural. Porque es tribal, el país es tribal. Sí, no hay una cultura política que pueda tolerar la existencia de un organismo como es el fondo. Bueno, y en mecenazgo, mirá lo que pasó en la evaluación, esta última evaluación, sí, en donde la Fundación Espigas tiene el proyecto de digitalización rechazado, y tenés, digamos, si hay algún proyecto de valor en el sector privado o en este momento en Argentina, es la Fundación Espigas con la generación de archivos, ¿no? Que es lo que necesitamos. Sí, por supuesto. Y tenemos a una persona como Mariela Ivanier, un personaje que también está apareciendo en el blog, que es una de las miembros del Consejo de Decisión, sin ningún tipo de preparación al respecto, y que además mete la interna de la AMIA, y con la interna de la AMIA le niega a Brusone, que fue el juez que estuvo con todo el tema de la AMIA. Pero es una barbaridad. Yo quiero hacer una salvedad, ¿no? A mí me gusta, yo quiero que este gobierno le vaya bien. Todos. Y la verdad que me parece que en muchas áreas las cosas no salen bien, no las están haciendo bien. Fomentar la cultura no es llenar el Teatro Colón a cualquier costo con cualquier tipo de espectáculo. No es publicar cualquier cosa con tal de tener un libro en la mano. Es distinto, es otra cosa. Sí. Es llevar la cultura a la gente. Es quitarle ese aspecto ceremonioso que tiene una presentación de un libro o una apertura de una galería de arte. Bueno, pero ¿a qué crees que responde esta crisis? Porque realmente hay una crisis. Esto que estás diciendo, yo estoy absolutamente de acuerdo. Es como que la política pública tiene que ser invertir guita en publicar libros que son, digamos, que están escritos por no quiero generalizar, pero no hay un desarrollo de contenidos interesante, digamos, no hay formación. Exacto. Entonces hay un problema de formación. Hay un problema de formación. Después, la política cultural siempre corre el riesgo de ser elitista. Eso es un riesgo permanente de cualquier política cultural. Y yo creo que, a través de lo que vos decís también... ¿Por qué? Elitista en el sentido que favorece a algunos nada más. Claro, sí. Es decir, que somos las mismas caras de siempre en un juego de espejos donde siempre nos miramos los mismos. Yo creo que la política cultural es para expandir el horizonte. Bueno, yo creo que das en la tecla, porque una de las cosas que yo te quería preguntar era, digamos, yo leía tu currículum y es como que, digamos, vos sos el establishment, es decir, me voy a equivocar pero digamos, una alto jerarca del Rotary Club, miembro de la acá tengo de la Fundación Sur, con, digamos, los nombres, digamos, del Consejo de Administración, Mayor Gabriel Farrell, Paz Leston, Sara Facio, que digamos que es muy estable, muy el canon del modernismo argentino fotográfico, es una persona muy institucional. Dietrich Stein de Semborain, Rosa Gálvez, Torres Zabaleta. Es decir, hay, de alguna forma, vos lo acabas de decir, es decir,
vos estás en el Conex también, que el otro día estuve leyendo que que estuvo en una entrevista, Obsejevich estuvo diciendo que hay un tipo en internet que me critica. Digo, porque esto que decís del juego de espejos, digamos, me lo sacaste de la boca. Es decir, ¿cómo llega un tipo como vos a sentarse en todos esos lados? Pero, Rodrigo, a veces que de tu lado hay, digo esto por afectos que tengo, hay preconceptos. Es decir, vos pensás, bueno, un tipo que está presidente de la compañía tal o cual, como ha sido Picasso, o en el Rotary Club, no puede pensar de cierta manera. Error. No, está claro. Un liberal manchesteriano, un tipo que tiene que permitir la libertad de ideas. Hay riesgos, pero muchísimos riesgos. Hay, por supuesto, que te salga un tipo que piensa cosas rarísimas o un nihilista, sí, por supuesto, pero eso es lo que enriquece la cultura. Uno puede tener una cultura de moldes, una cultura de canales, una cultura de ductos por donde pasa alguien y por la punta sale algo que vos sabés exactamente cómo va a salir. No puedes... la política cultural tiene que permitir todo tipo de expresiones, inclusive algunas que te molesten. Pero ¿cómo lográs eso en un esquema? Es decir, por ejemplo, hablemos de... Porque hay gente inteligente en muchos lugares. Pero por ejemplo el Conex, es decir, es como que de alguna forma lo que tenemos en Argentina son una serie de parroquias que se regeneran y que terminan optando por las mismas opciones, y esto al devenir de las generaciones termina atentando contra la calidad, porque se vuelve todo profundamente clientelista, es decir, oligárquico. Clientelista y endogámico. Estoy de acuerdo, pero preguntarle un día a Luis Obsejevich, en esa ocasión de hablar con él, si él está contento con todos los premios que otorgó la Fundación. Por no te olvides, yo fui secretario de la Fundación Conex bastante tiempo. Y creo que la gran virtud, tendrá defectos, pero una de las grandes virtudes de la Fundación es la independencia del jurado. Y yo te puedo asegurar, conozco el tema de adentro, no estoy ahora en la Fundación, es prácticamente imposible que Luis Obsejevich a título personal pueda decir yo quiero que premien a fulano. No, yo no digo eso. Si vos te sentás con él y decís, si vos te sentaras con él y dijeras, Luis, ¿vos estás contento al 100% con todos los premiados de la Fundación Conex? Yo creo que él te diría no. Con algunos yo no he olvidado el premio. Pero perdón, yo creo que Obsejevich no tiene autoridad intelectual para opinar sobre un premio. Probablemente, y por eso no opina él. Sino por eso, el tipo lo que hizo es una movida de relaciones públicas magistral en un lugar como la Argentina, lo que hizo, que termina, digamos, colocándolo en ese lugar que es, digamos, en inglés la palabra es uncanny, pero un poco, vos pensás que la familia Rockefeller y su apoyo por las artes, por ejemplo, era porque tenía una especie de gen diversificado que los hacía ser así por el amor al arte solamente. Es decir, probablemente haya intenciones de trascender, y no me parece mal. Bueno, no está mal. El señor Obsejevich creó una fundación a la cual le dedica mucho tiempo, que él lo expone visiblemente, está bien, por supuesto, parte del precio y parte del beneficio. Si no existiera, ¿estaríamos mejor o peor en la Argentina? Estaríamos peor. ¿Por qué? Creo que estaríamos peor porque la Fundación pone de relieve gente de la cual uno no podría estar al tanto de su existencia. Es decir, ¿cuánta gente sabía que... entonces para vos la Fundación Conex es una plataforma de lanzamiento de figuras desconocidas. Bueno, depende de la tarea del jurado, pero muchas veces el jurado distingue a gente sobre cuya personas no tenía Alicia de Arteaga. Me considero un tipo enterado. Pero, a ver, escúchame, ¿cómo me justificás el premio a Alicia de Arteaga? Es decir, ¿cómo es posible? Es decir, porque podemos ir a un artículo, digamos, yo no quiero hablar ad hominem, lo que digo es, ¿cómo es posible un premio a una persona que lo único que escribió fue que
en otros lugares que gracias a que ciertos artistas llegaron a ciertos lugares son valiosos y están consagrados. Es decir, ¿cómo me parece, yo la conozco a Alicia Arteaga, me parece que está siendo injusto con Alicia Arteaga. ¿Por qué? Podrá tener los defectos como todos los tenemos, pero creo que Alicia Arteaga es una mujer que desde la columna de su diario, el diario que trabajaba, habló mucho de arte, mucha gente tomó conocimiento de cosas que no sabía. Pero si le pagan por eso. Pero la cuestión es cómo se habla. Y ahí es mi problema con... Ahí no puedo. Yo, Alicia de Arteaga, por ejemplo, cuando yo escribí el artículo El dilema del Andé, Alicia de Arteaga, sin que yo le dijera nada, se enteró y hizo una comunicación en la Academia Nacional de Periodismo, cuando miren qué interesante, un fulano que escribe sobre este disparate, bien o mal, corre por su cuenta, pero me parece que tiene un rol que cumplir. Yo no soy tan descalificante. Yo creo que yo sí soy descalificante porque en definitiva esto lo que generó fue, y obviamente no es solamente Alicia Arteaga, esto lo que generó fueron, por lo menos te diría desde la década del 90, un vacío en la crítica que hoy el resultado es la pobreza de la producción artística. Es decir, y de ahí pero una cosa es lo que te estoy diciendo, y de ahí a premiar. Es decir, ya te das cuenta que el sistema de premiación del CONEX es funcional a un sistema parroquial amigo que termina yendo en detrimento de en lo que acabas de decir hay varios non sequitur, es decir, varios saltos lógicos. Primero, si hay un vacío en la crítica, no se lo podemos atribuir a Alicia de Arteaga. No creo que ella tenga la puerta de acceso al mundo de la crítica. Si no hay críticos de arte suficientes es porque a los diarios el tema no les preocupa, o no hay lugar en las cadenas de televisión, o ningún comentarista televisivo tiene un lugar para que alguien ponga una silla y hable un rato de qué está pasando en materia. Pero escúchame una cosa, el lugar del diario de la Nación... Déjame terminar. Eso no es culpa de Alicia de Arteaga. Segundo, si los señores que están en el jurado de la Fundación CONEX deciden premiar a Alicia de Arteaga, imagino que tendrán sus razones para hacerlo, porque todos esos son tipos serios, o por lo menos... Por ahí vos y yo no estaríamos de acuerdo con muchos de ellos. Vos y yo sabemos de ciertos críticos de arte que dicen que cuanto más oscuro escriben, más inteligentes se consideran, y mucha gente los considera inteligentes porque no entiendo lo que dijo, eso debe ser bueno. Eso pasa mucho. Y una de las cosas uno de los méritos que te atribuyo a vos es que cuando yo leo tu crítica de arte, yo la entiendo, sé que me quisiste decir. Finalmente un tipo que me explica, mira, esto era así, qué interesante. Yo leo otros y digo, este tipo, ¿de qué diablos está hablando? Por Dios. Habla un lenguaje críptico y vacío que no dice nada, juegan con palabras. Vittorio Campos tiene una frase sobre la cacofonía eufónica, algo por el estilo, maravillosa. Y vos no entendés qué quisieron decir. Entonces, bueno, no podemos echarle la culpa a Alicia Arteaga que no haya críticos en la Argentina. Quizá los hay y no tienen el lugar que merecen, puede ser. No podemos decirle al señor pero Alicia Arteaga está ocupando un lugar de manera, durante un tiempo muy largo, casi hegemónico, en donde no dejó que aparecieran esas nuevas voces, y el resultado que hoy la heredera de Alicia Arteaga es María Paula Zacarías, que trabajaba en el suplemento de moda. Con quien tuve una discusión los otros días acerca de... Pero si no puede discutir, pobrecita. El heredero del artista es el único que puede certificar la obra del artista. Pues, bueno, en fin. Bueno. Pero yo no creo que Alicia Arteaga, lo digo con todo respeto, tenga el poder de evitar que alguien haga crítica de arte. No depende de ella. Eso está claro. No depende de ella. Pero esto es Hannah Arendt. El mal viene de la mano de los estúpidos. Pero claro. ¿No? Escucha, te quiero sacar de este tema. Sí. Te quiero sacar de este tema para ir a un tema que, digamos, mucho más, digamos, porque en esto yo creo que vamos a tener desacuerdos dentro del aunque no tantos, dentro de... Pero es maravilloso que tengamos desacuerdo y podamos seguir hablando. A mí me parece fantástico. Porque el problema de la Argentina, cuando vos tenés un desacuerdo, el otro queda descalificado. Esto no puede ser. No. Es decir, a vos no te gustan ciertas cosas de Alicia Arteaga o de Luis Obsequevi, menciono a la gente que hemos mencionado acá. Y no por eso
hay que descalificarlo. No, a mí lo que no me gusta es la canonización de la mediocridad. El problema es el canon. Yo por eso me interesa tu lugar en la Fundación Sur, porque de alguna forma, es decir, el canon argentino, ¿no? El canon argentino, digamos, de la cultura de élite, de alguna forma tiene una figura pivotal en Vittorio Campo, ¿no? Es decir, en donde ahí, digamos, uno puede comenzar a entender cómo se maneja el canon en la Argentina. Vittorio Campo está en un momento, yo todavía estaba en el Courtauld Institute y la están estudiando, es decir, hay una suerte como de interés internacional por este tipo de figuras, ¿no? Como Vittorio Campo, como para incorporar estas figuras latinoamericanas y además muy significativas dentro de lo que es el canon internacional. El proyecto se llama, por ejemplo, es un proyecto de Tate que es surrealismo internacional, así entra ella dentro de todo ese planteo. Pero, digamos, ¿cuál es la relevancia para vos de una figura como Vittorio Campo frente a todos estos temas que venimos discutiendo y también desacordando de la crisis de la cultura argentina? Yo creo que toda cultura está siempre en crisis, por eso es que evoluciona. Una cultura que permanezca impasible es una cultura petrificada, Dios, así que no me molesta que la cultura se vea así. Pero perdón, no, entonces es un tema semántico, entonces yo entonces no hablo de crisis, lo que hablo es de decadencia, entonces, porque pensar que la cultura argentina hoy está en crisis y está vivite y coleando, en términos crisis, en términos tuyos, es un poco, ¿no? Estoy de acuerdo, estamos pasando una crítica en muchos aspectos y está vinculado también con el nivel educativo y la crisis educacional y la asistencia de la escuela primaria. Totalmente de acuerdo con eso. Esto no es un compartimiento estanco que permanece libre de cualquier contaminación del resto de cómo va el país. Sí. Y creo que acá me parece a mí alguien realmente espectacular. Estoy traduciendo, ya termino, la correspondencia entre ella y Drieu La Rochelle. Drieu La Rochelle era fascista, se suicida porque tiene miedo que con la caída de Alemania, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra, él los terminen matando, los que hicieron la resistencia. Un intelectual no demasiado brillante, si se quiere, pero un tipo interesante. La correspondencia te muestra una vinculación de Victoria tan importante con todo el ambiente cultural del siglo que realmente es sorprendente. Es decir, no hay persona valiosa en el siglo XX en Europa con la cual ella no hubiera estado en contacto, para bien o para mal, para pelearse, para discutir, para mostrar, para enseñarle, etc. Su relación con Virginia Woolf fue una relación difícil, su relación con Tagore fue fantástica, su relación con Lacan es impresionante, con Jung se llevaron a las patadas. Pero ella en todo momento dijo, y estaba orgullosa de decir que era argentina, y ponía a la Argentina como el objetivo final de todas esas relaciones. No era un álbum de figuritas donde iba tachando a quien conoció y a quien no podía conocer. Todo lo contrario. Lo hizo para que esa gente pudiera servirle a la Argentina en su inserción cultural. Vos me podés decir, bueno, tenía una visión imperialista desde el punto de vista del momento en que ella únicamente traía a grandes europeos o americanos al país, o los traducía o los publicaba, y no a otra gente. Bueno, era una elección ideológica, la cual tenía todo el derecho del mundo a hacer. Pero sin embargo... Era una concepción muy arraigada en la época, sí, pero sin embargo, Victoria está en contacto
con Thomas Merton, que está en contacto con Cardenal, que está en contacto con Ginsberg y todos los poetas beatniks de Estados Unidos. Y ojo que no, Victoria es una de las primeras que comenta a los Beatles y escribe sobre los Beatles en Argentina. Ojo que no era una cultura parroquial. Digamos, con lo único que no está en contacto son con los pueblos originarios, ¿no? Ella estaba orgullosa de su bisabuela guaraní. Ah, ¿sí? Pero en los años, Victoria estuvo activa hasta los años 80, murió en 79. ¿Cuánto peso tenían los pueblos originarios en la cultura argentina en ese momento? Para todos los argentinos. Pero por eso te digo, es decir, ahí había una cultura aluvional, portuaria, que digamos que solamente miraba a Europa y entendía la inserción civilizatoria a partir de esa inserción. Y después lo que pasaba adentro del país, olvídate. Rodrigo, error. Cuando viene de La Rochelle, Victoria lo manda a Santiago del Estero. ¿Ah? Lo manda a Santa Fe, lo manda a Tucumán, y este tipo que vivía en París dice: me gusta Santiago, un poco polvoriento. ¿Vos sabés lo que es Santiago en 1939? ¿Sabés lo que era llegar a Santiago en 1939? No, claro. Es decir, o más cerca, Santa Fe. Vos has estado en Santa Fe ahora, ¿viste el calor que hace? Imagínate este señor, viste un dandy que además parece que Victoria lo sedujo, sus camisas blancas y bien planchadas, apareciendo en Santiago del Estero. Hablar sobre la Europa de los años 30. ¿Quién lo mandó ahí? ¿El Estado? No, lo mandó Victoria con su plata. ¿De qué estamos diciendo? Pero bueno, la pregunta es: ¿para qué lo mandó? Digamos, ¿cuál es el objetivo de eso? Imagino que para expandir ideas, para mostrarle a gente que hay... Claro, para mostrarle a los santiagueños las bondades de las luces europeas. No creo que Dorier tuviera una visión muy optimista sobre las luces europeas. Un tipo que estaba pronosticando un cataclismo a nivel mundial. No estoy tan seguro. Bueno, pero igual, ese cataclismo a nivel mundial es una actualización de las luces europeas, ¿no? Una actualización, es decir, es la versión, es la versión nihilista de un pensamiento... Okay. Está bien. ¿No? Vamos por el absurdo. No mandemos a un pensador extranjero a Santiago del Estero porque total los chicos de allá no lo van a entender. ¿Está bien eso? No. Es preferible lo que digo es, la alternativa al modelo sur sería poner esa potencia económica al servicio del desarrollo de una concepción argentina autóctona de la cultura, es decir, poner ese aparato para que se pueda generar eso. Ahí viene mi liberalismo manchesteriano. Entonces vamos a decir al señor Ocampo: usted tiene mucha plata, entonces esa plata que usted quiere destinarla a traer un intelectual francés, mejor consigamos algún cacique mapuche que explique a su pueblo las técnicas de teñido de las lanas vírgenes. ¿Por qué él tengo obligado a hacer eso? No, ella hace lo que quiere. Y tanto hace lo que quiere. Cuando publicó su revista se fundió. Pero estamos discutiendo sobre lo que quiere, ¿no? Estamos poniendo en cuestión lo que quiere, su albedrío. ¿Cuál es? Vos hace un rato le atribuiste a Luis Orsejevich una especie de intento de grasada, ubicación social. ¿Cuál fue en ese caso el utilitarismo de Victoria? ¿Hizo eso para qué? ¿Para fundir? No, bueno, a esto quería ir, porque digamos, en realidad todo lo que te estoy planteando es cómo la Argentina fue forjando una idea de la argentinidad y una idea de la cultura de élite que en realidad responde a parámetros muy limitados. Es decir, digamos, cuando yo empiezo mi libro y digo... y el libro es una historia del arte argentino, digo, lo que tengo que aclarar antes de empezar es que esta historia es una historia del arte del puerto y otro puerto más, y ya está, es decir, no es el arte argentino. Entonces, esta confusión viene de toda esa tradición de pensamiento que empieza en Sarmiento, ¿no? Yo creo que tu pensamiento llevado al extremo sería equivalente a decir: señores franceses, ustedes tienen una cultura demasiado basada en los antecedentes grecorromanos, latinos, etc. Ustedes debieron haberse basado más en los egipcios. Ustedes cometieron un grave error al dejar de lado la cultura de Ramsés II.
No, la cultura francesa es lo que es, porque es la cultura francesa. No. La cultura argentina es lo que es, porque bebió de las aguas de la cultura europea. Bueno, perdón, ¿Y por perdón, qué? Y porque el 95% de los argentinos vinimos de los barcos. Bueno, Entonces, pará, viste, es muy difícil. Pero para 95% de los porteños, por eso, no de los argentinos, a eso me refiero, ¿eh? Es decir, acá lo que hay es una versión muy elitista de la cultura a partir de una concepción europeísta del puerto. Y lo que decís de Francia, bueno, todo lo que quiera, pero Francia parte de una concepción de lo galo, una construcción de la Edad Media y demás, que acá no existe y se repone con un atajo modernizante a partir de este tipo de proyectos que importan una modernidad. Porque eso es lo que hace Victoria Campo. Victoria Campo importa la modernidad. ¿Vos le quitarías a los indios de mocos y chiquitos la música barroca que trajeron los jesuitas alemanes? En absoluto. Lo que digo, lo que te estoy diciendo no es esto. Yo no estoy en contra de la hibridez. Al contrario, todo lo contrario. Lo que digo es, acá el proyecto fue un proyecto de una generación. Digamos, lo estoy tomando como lo que es. Fue el de importar una modernidad externa. Es decir, y de alguna forma ese proyecto fracasó y acá estamos. Voy a decir algo políticamente incorrecto. Importamos todo eso, lo concedo, y desplazamos algo cuando importamos eso. Es decir, pero como Alicia Arteaga, impediste que crezca. No le diste la atención que le tenías que dar. Rodrigo, por Dios, ¿vos pensás que la cultura de nuestras tribus indígenas tenía posibilidad de crecimiento más y que esas posibilidades se vieron frustradas como consecuencia de nuestra importación de un modelo europeizante? Bueno, Sarmiento, civilización o barbarie, Roca y La Matanza. Es decir, ¿cómo que no? Es decir, está en la génesis de ese proyecto está la destrucción. Digamos, en la época de Sur, hay toda una. Esto también lo trabajo en mi libro. En toda esa época hay todo un discurso que tiene que ver con evitar que esta modernidad porteña sea manchada por esa cosa retrógrada. Digamos, campesina. Y esto es una decisión de modernidad, es un proyecto que uno lo puede criticar o no, pero es el proyecto que fue. Es decir, yo coincido en parte con lo que vos decís, pero no creo que haya habido una idea derogatoria acerca de la escasa cultura indígena que existía en Argentina. Yo creo que se implantó, es cierto, se importó, es cierto, pero no creo que eso se haya hecho en desmedro de nada que haya desaparecido como consecuencia de eso. Que vos vas a decir, bueno, no creció. ¿Tenía semillas suficientes para crecer? Bueno, pero si no, a ver, comparalo con México. Comparalo con... Pero espera. ¿Vos vas a comparar a los indígenas mexicanos y sus construcciones en Teotihuacán con nuestros indios tehuelches nómades? Pero ¿cómo que no? Es decir, pero tiene que ver con esto. De vuelta vamos al tema de las políticas culturales. Es decir, si la atención del país está puesto en la llegada de Lacan, es decir, obviamente, la llegada de Lacan, pero un ejemplo un poco más productivo que eso, si está puesto en la importación de un modelo europeo a todos niveles, y esto seguimos, esto que estamos discutiendo es muy actual, porque seguimos dentro de ese esquema, es decir, de importación de... Alicia Arteaga habla en esos términos. Es decir, primero triunfó, lo compró la Tate, lo compró el MoMA, y ahora este argentino llega, ahora sí es consagrado. Digamos, el concepto de consagración, ¿no? Yo creo que estás mezclando muchos datos y llegando a una conclusión equivocada. Es decir, si una obra de un pintor argentino comprada por un museo en Tandil no hace el ruido que hace una obra comprada por la Tate, sea el pintor del origen que fuere. Es una cuestión de magnitudes. Nosotros no tenemos ni la fuerza mediática. Pero la tenés que generar en algún momento, esa fuerza como política cultural. Bueno, sí, claro que la tenés. Bueno, pero por eso, si Victoria Campo se hubiese ocupado del Museo de Tandil y después hubo toda una política de Estado y una política social de élite
darle bola al Museo de Tandil, posiblemente el Museo de Tandil hoy fuera una fuente de creación de valor y no tengamos que depender de lo que nos diga el tarado de Wiesenbach en el MoMA, ¿viste? Primero no creo que haya sido la misión de Victoria, ni nadie se puede haber encargado de ocuparse ella de ser quien hiciera crecer los museos del interior. Es decir, ella hizo lo que quiso, como vos haces lo que querés y yo hago lo que quiero, en la medida de nuestro... De vuelta volvemos a hablar del libre albedrío. Es decir, está bien, estamos discutiendo el libre albedrío acá. Que con ese criterio vos un día vas a decir, a mí este artista no me gusta porque está en una temática indigenista y que es impropia de la idea de progreso. Por Dios, corremos ese riesgo. ¿Cómo? No entiendo. Claro, como vos tenés miedo, o no miedo, es una mala palabra, como vos tenés ciertas reservas a la influencia o a la apropiación de modelos culturales europeos, vos entonces un día vas a objetar a pintores podrías objetar a pintores que, por ejemplo, siguen un modelo demasiado indigenista para un país como el nuestro, que ha bebido en la cultura europea. A mí me parece que la obra de Lieber Friedman, por ejemplo, es demasiado indigenista. Ergo, yo jamás pondré una obra de él en un museo público, jamás haré una retrospectiva en un museo público de este señor, porque no puede ser. No podés hacer una cosa así. Pero en definitiva no estamos discutiendo estamos discutiendo la génesis de la concepción de la cultura, ¿no? Sí, exactamente, correcto. Y uno, ahora voy a salirme de la posición de abogado del diablo, y uno, no puede acusar a Victoria Ocampo por ser, si se quiere, la expresión más excelente del pensamiento de una época, y además la heredera de todo un proceso cultural que, como te digo, empieza con la división entre civilización y barbarie. Pero, a ver, y la pregunta entonces sería, ¿cómo, si trazamos una línea recta entre Ocampo y nosotros, la imposibilidad de pensar siquiera en un proyecto de ese tipo en la actualidad, ¿cuál sería el equivalente de Ocampo hoy? ¿Constantini? No hay. ¿Constantini? No hay. No, pero por favor. No, pero digo, es decir, y esto ya te dice mucho, ¿no? Es decir, porque hay una línea para trazar, porque Constantini también importa todo, pero la diferencia es que Victoria Ocampo tenía un proyecto de cultura nacional, con todas las críticas que hice antes, pero lo tenía. Entonces había una polinización de todo ese tipo de influencias que observaba, mientras que ahora es solamente una cosa que se muestra, se usa para el PR y listo, y la gente lo ve como espectáculo. Yo estoy en acuerdo y en desacuerdo con muchas cosas que dijiste, pero quiero resumir en algo. Nosotros no podríamos nadie podría haber obligado a Victoria Ocampo a ir a Bolivia y hacer lo que hizo ella en Francia, en Bolivia. ¿Para qué? Y bueno, para mantener cierta vinculación telúrica, no, tenía que haber salido de ella como proyecto cultural pero posiblemente está bien, y no salió, pero y es muy legítimo que no haya salido, porque ella era de alguna manera también un producto de la Argentina, de una Argentina peculiar, por supuesto, una Argentina muy especial, sin duda, pero usó sus medios con enorme generosidad al extremo de fundirse, ni hablar para hacer una cantidad de cosas que creo que hagamos la pregunta que hice antes. Y es una de las grandes argentinas de todos los tiempos. Claro, ¿el país está mejor o peor por haber tenido a Victoria Ocampo? Mucho mejor. Yo creo que está mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Esto está fuera de discusión. Y la segunda pregunta es, ¿qué precio pagó la sociedad por esa mejoría? Ninguno. No. Puso todo de su bolsillo. En otros casos más recientes, y no me pidas nombres, vos sabés que la sociedad pagó un precio para ciertos beneficios. Total. Y a veces un precio muy alto y a veces un precio que ni siquiera sabemos cuál es. Total. Y eso me parece, en una sociedad transparente, como tiene que ser toda sociedad civilizada en el siglo XXI, eso es inadmisible. Yo no antes de entrar en nuestro último tema, no sería Cañete si no te hago esta pregunta.
Porque en el Consejo de Administración está un viejo amigo mío que es Mauro Erlitzka. Y Mauro Erlitzka es un tipo muy complejo, es un tipo que yo lo conozco, de hecho nosotros trabajábamos juntos, hablábamos mucho sobre la ley de mecenazgo, cuando yo estaba como jefe jefe de la Comisión de Cultura del Senado. Nosotros hablábamos mucho y teníamos mucho contacto. Después lo conocí, yo en mi calidad de Art Advisor, nos cruzábamos en las diferentes ferias internacionales. Una de las cosas que tiene que ver con esto que estamos discutiendo sobre Victorio Campo, porque de alguna forma una figura como Mauro Erlitzka aparece como una actualización de la versión, una actualización degenerada de la versión del mecenas que representó Victorio Campo. Digo esto porque, yo lo veo sentado en un consejo de administración de una fundación cuando es una persona que, si bien hizo esa maravilla que es la Fundación Espigas, que creo que es su gran legado, sin dudas, es un art dealer, ¿no? Es decir, entonces hay hay una interpenetración de los dos roles, del rol de el mecenas, el filántropo y demás, y del otro lado el tipo que está operando con los mismos bienes culturales, pero para lucro propio a través de galerías y ventas a museos internacionales. Digo esto porque hay interés en el mundo, me consta, Tate, y él está sentado en el consejo de que vos pagás para estar de acquisitions en latinoamericanas en Tate, y con este interés de investigación que hay, por ejemplo, en el Curto, en Victorio Campo, y tenerlo sentado a Mauro Erlitzka en el Consejo de Administración, no me extrañaría que aparecieran cartas vendidas a la Tate y autentificadas o hechas a autentificar por el Consejo de Mauro Erlitzka. Es decir, que ayer pasó, déjame que te complete la pregunta, porque ayer también pasó otra cosa con una figura que en el blog yo también vengo hablando, que es Minujín, el hijo de Minujín, que creo que también es pariente tuyo. Mi hermana está casada con mi hijo mayor. Eso, que es un tipo que yo también conozco y es encantador, pero bueno, como presidente de Arteba, el tipo esta semana aparece con una presentación en donde él acepta haberse reunido con el ministro de Economía justo antes de la devaluación, y JP Morgan compró $1.200 millones justo antes de la devaluación. Entonces digo, esta relación entre filantropía, mecenas y corrupción, ¿qué tenés para decir de eso? Mucho. Primero, Mauro Erlitzka es un preciado miembro de nuestro Consejo de Administración del Sur, inclusive está en la fundación del Consejo antes que yo entrara, es, creo en este momento, el miembro más activo del Consejo que ha estado integrado por gente cuyos nombres vos conocés, Gregorio Weinberg, por ejemplo, ha estado allí, etcétera, etcétera. Las funciones de la fundación son promover la vida y la obra de Victoria a través de la publicación de sus libros o libros titulados con ella o con el mundo del sur o con el ambiente cultural de la Argentina en la época del sur, una especie de Bloomsbury argentino, del cual tenemos que estar sumamente orgullosos. Seguimos importando un Bloomsbury argentino. Bueno, sí. Es un Bloomsbury argentino, pero bueno, ¿por qué no? Pero es triste hablar así de la cultura argentina. Cuando vos vas a Camboya, la gente habla en francés. Bueno, pero eso es colonialismo. Pero digo, es triste referirse a surgo al Bloomsbury argentino. Bueno, dale, seguí. Ok, está bien. Te desafío, dame un ejemplo de cosas similares en otra parte del mundo que podamos usar como ejemplo, como referencia. Para sur.
Dame un ejemplo de un núcleo de intelectuales de las ramas más variadas que se hayan juntado y hayan tenido un efecto, se hayan juntado voluntariamente, hayan tenido un efecto positivo en la cultura de su país, similar al que tuvo Sur en la Argentina. A mí el nombre que me sale más rápido a la cabeza, lamentablemente, es Bloomsbury. Yo no sé, por ejemplo, si en Taipei hubo algo por el estilo. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos vinculados con la cultura de Taipei. Pero por eso, tampoco con las Islas Fiji. Pero ¿por qué hay que buscar afuera? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué hay que buscar afuera el referente para validar? No es no. Es una comparación nada más. Al contrario. Bueno, dale. Es más, podría además hablar y decirte que me parece que las relaciones intersexuales de la gente de Bloomsbury no tenían un equivalente en el Grupo Sur como ventaja, digamos. Aunque vos me contaste que Victorio Campo cuando no corría volaba. Yo no creo haber usado esa expresión. Esa expresión es mía. Pero era rápida. ¿Qué es rápida? Que se garchaba a los tipos. Era una mujer de carne y hueso, como puede ser, como vos sos un hombre de carne y hueso y yo también lo soy. Sí, pero yo soy con sus pulsiones. Yo tengo mi pareja y no le soy infiel. Y ella también tenía sus parejas y no por eso era infiel. No, bueno, pero ¿Tuvo varias? Sí, tuvo varias. Claro. Dale. Volvamos al tema de... Yo he tenido una sola en mi vida, por ejemplo, y no por eso me considero más desdichado que ellos tuvieron varias, qué sé yo. Victoria tuvo relaciones sentimentales muy cercanas con mucha gente, alguna más notable que otra, y no por eso es mejor o peor persona. Rodrigo, estás haciendo... No, yo no dije que sea mejor no dije en absoluto que sea mejor o peor persona. Bueno, pero parecía un poquito descalificatorio, porque decía que era muy rápida. Era rápida. Dale, bueno, volvamos a Mauro. ¿Qué preferías, que dijéramos que era lenta? No, pero aparte es una cosa, pero es una cosa que además que la gente no sabe, ¿no? Es esta cosa de todos los intercambios libidinales del Grupo Sur, ¿no? De Victorio Campo. Yo creo que está bien que lo sepa. Sí, obvio. Porque estos personajes no son de Bronx. Claro. Tenían sus defectos y sus virtudes. Victoria tenía un defecto y una gran virtud. La gran virtud era la generosidad. Y el defecto, ¿cuál era? También, que era demasiado generosa y quería imponerte a vos lo que ella pensaba que era bueno para vos. Claro. Y a vos no te gustaba leer a Virginia Woolf y decía, mira, sos un imbécil y vos no lees a Virginia Woolf. No me gusta. Bueno, entonces sos un tonto. Ok, está bien. Eso lo hacía por generosidad. Vos decís una generosidad un poquito imperialista, sí, puede ser. Claro. Lo concedo. Sí. Hablemos de Mauro Erlicka. Mauro Erlicka es, en este momento, el más antiguo miembro de nuestro Consejo de Administración. Su presencia y su consejo es valorado en las áreas en las cuales la Fundación se mueve, que es, como te dije, la discusión de la obra de Victoria y de todo el grupo No Bloomsbury que se integraba alrededor del sur. Pero yo no hago es decir, la Fundación no tiene ninguna vinculación con ninguna naturaleza. Pero él, por ejemplo, estoy hablando no de él, sino de cómo se maneja esto. ¿Por qué alguien como vos o como Erlicka, lo digo de muy buena onda, está en ese lugar? Es decir, ¿qué es? Digamos, vos venís trabajando como traductor de las cartas, digamos, vos tenés una tarea intelectual respecto de Victorio Campo hoy. Pero Erlicka, ¿qué tiene para opinar de Victorio Campo? ¿Qué sabe? Victorio Campo, por un lado, y la Fundación Sur, por el otro, están insertos en la cultura de la Argentina. Yo creo que Mauro Erlicka es un hombre de la cultura argentina. Sara Facio, por ejemplo, también es miembro de nuestro Consejo de Administración. Bueno, la conoció a Victoria, por ejemplo. Esto ya es... Claro. María Rosa Lojo no la conoció, ha escrito mucho sobre Victoria, y cada uno aporta desde su área. Ubaldo Aguirre, por ejemplo, el presidente de la Editorial Sur, que es propiedad de la Fundación, es ingeniero, no es pariente de Victoria. ¿Y qué aporta? Bueno, aporta la visión del hombre de negocios sobre qué libro vamos a sacar antes para poder entonces financiar la siguiente edición. Pero no me responde la pregunta. ¿Cómo? Entonces, a ver, yo, Rodrigo Cañete, yo quiero estar en el Consejo de Administración. ¿Dónde presento el papel? ¿Dónde presento el currículum? El Consejo de Administración de la Fundación Sur, como de todas las fundaciones de la Argentina,
de acuerdo a la ley de fundaciones, opera por lo que se llama cooptación. Invitación, por invitación. Cooptación, el PROP, es decir, como las academias de letras, ellos designan a sus nuevos integrantes. Vos no puedes aplicar, perdón por usar el anglicismo, para ser miembro del Consejo de Administración. Ok. Ahora, si vos vivieras en la Argentina, yo, por ejemplo, si hubiera una vacante en nuestro consejo, son 15, entonces está completo, no me yo no sé si lo sugeriría a Rodrigo Cañete como integrante. Vamos, me encantaría tenerte allí. Vamos, Negri. Debo decirte que probablemente no obtenga el consenso de los restantes, pero bueno, eso es otra Sara Facio me aprobaría rápidamente. Es muy probable. Mi querida Sara. Es muy probable. Bueno, porque ya, quiero pasar a el último tema. Dale, qué pena. Bueno, que es el derecho del arte, que en esto, yo creo que este es tu, porque digamos, tenés varios aportes a la cultura nacional, pero el tema del derecho del arte es un tema que en Argentina está, yo creo que, salvo en torno tuyo, en pelotas. Absolutamente. Contame cuál es tu relación con esto, con el tema del derecho del arte y qué recepción tiene todo esto en... Bueno, toda la vida he sido lo que se llama un abogado corporativo. Trabajé en Nueva York, en el estudio de Wall Street, es decir, tengo toda esa carrera ya hecha. Ahora en el estudio tengo abogados más jóvenes que hacen, han aprendido a hacer lo que yo sabía hacer. Yo me puedo dar el lujo de hacer algo que a mí me gusta mucho. Uh-huh. Y es, primero, empecé con el análisis de temas del derecho del arte y después empecé a aplicar eso en mi práctica profesional. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho del arte es un derecho que tiene algunas peculiaridades. Está vinculado con la compraventa de obras de arte, con el fenómeno del artista frente a su obra, el tema de la falsificación, el tema del traspaso de la obra, el tema de los derechos morales del artista, etcétera. Entonces, hay una cantidad infinita de cuestiones. Por ejemplo, el derecho moral del artista es una cosa fascinante, vinculada con una excepción al principio tradicional del derecho de propiedad. Vos comprás un cuadro de algún pintor y a pesar de que vos sos el dueño, hay ciertas restricciones a tu ejercicio del derecho de propiedad sobre esa obra. Por ejemplo, vos no podés pintar, ponerle un nuevo matiz de verde porque no te va con las cortinas. La obra es esa y esa es la que hizo el artista. Pero es mía, ¿yo la puedo repintar encima? No podés. No podés alterarla. Qué fuerte. ¿Vos te acordás ese pintor alemán, Günter Wasser, que dice que odia la línea recta? Sí. Bueno, Günter Wasser hacía inclusive hasta los marcos de sus pinturas. Alguien dijo, no, a mí no me gusta el marco que tiene en mi obra de Günter Wasser. Entonces le cambió el marco. Günter Wasser hizo pleito y lo ganó, porque esa obra, porque el artista sigue teniendo, a pesar de haber vendido su obra, un derecho moral a la integridad de lo que él concibió. Obviamente Da Vinci está muerto, entonces nadie puede objetar que Duchamp le ponga bigotes a la Gioconda, ¿no es cierto? Esto plantea una serie de problemas filosóficos filosóficos y legales es fascinante el tema, ¿no? ¿Cuál es el concepto de apropiación? ¿Dónde empieza el plagio y dónde termina la apropiación? Eso es un tema para otro día. Otros temas de derecho del arte están vinculados, por ejemplo, con el error en el arte. Es decir, yo te vendo a vos el Picasso que tuve toda la vida colgando en mi chimenea pensando que en realidad lo hizo una sobrinita muy empeñosa que yo tenía. Y un día descubro que en realidad el Picasso era en serio. Vos lo tenés en tu casa. Yo puedo reclamarte, mira, me equivoqué, Rodrigo, esto en realidad era en serio. Nunca lo pensé. No. ¿Podés? ¿Se puede? Claro. La pregunta es además, ¿desde cuándo podés y hasta cuándo podés? El derecho del arte está vinculado también con las cuestiones vinculadas con el arte expropiado, robado a las víctimas del Holocausto. También es un tema muy interesante. El derecho del arte está vinculado, por ejemplo, con las falsificaciones. Fíjate el caso de Dominicis ahora en Italia. ¿Te ubicás a Dominicis? Sí, claro. Dominicis es un tipo muy extraño, murió a los 41 años, hacía cosas rarísimas. Y entonces, a su muerte se creó una fundación donde estaba Sgarbi, que después fue ministro de Cultura italiano. Claro. Bueno, resulta que la fundación fabricaba de Dominici, viste, a piacere. Y lo uso a piacere porque también está en italiano. Entonces,
¿Cuál es una obra auténtica? ¿Quién dice que una obra es auténtica? ¿Vos podés decir que un Velázquez es auténtico? Sí, porque es el uso de tu libertad de expresión. Ahora, si yo compro un Velázquez en función de que Rodrigo Cañete me dijo que es auténtico y después no lo es, bueno, ahí hay una cuestión legal interesante. Claro. No sé cómo se resuelve, pero vos podés decir, mirá, este es el ejercicio de mi libre opinión. Yo digo lo que quiero sobre cualquier cosa. Bueno, hay distintos puntos de vista. A mí lo que me preocupa es que el artista en la Argentina no conoce la extensión de sus derechos. Entonces vos ves a veces obras de arte degradadas, como ese mural de Páez Vilaró que está ahí en la avenida Figueroa Alcorta, y vos decís, pensar que el artista tiene derecho a reclamar que eso esté en buen estado. ¿Por qué? Porque tiene un derecho moral sobre esa obra. Hay muchos casos, el primer caso en la Argentina sobre esto, no quiero entrar en temas técnicos, ese caso Wawelchuk, de una artista que pintó una última cena en una iglesia ortodoxa en San Telmo, no es la de la calle Brasil. Y el párroco, no sé cómo se llamará en la iglesia ortodoxa, el titular de la iglesia, un día se cansó de la última cena, la hizo blanquear y pintó otra cosa encima. Wawelchuk hizo juicio y lo ganó. Entonces, pero, la defensa del cura dice, pero últimas cenas hay muchas, desde Da Vinci en adelante y para atrás también. Y ella dice, yo no estoy defendiendo mi última cena, estoy defendiendo el derecho moral que tenía sobre una obra de arte que usted no pudo haber destruido y usted lo destruyó. Bueno, acá en la Argentina vos ves, andá a Ezeiza y fíjate algunos murales que hay en Ezeiza, el estado en que se encuentran, los artistas desconocen que ellos podrían exigir... No, pero mi pregunta, ¿eso no es una suerte de...? No, porque es como un tema de grado, ¿no? Porque digamos, esto inhibe sería el fomento del arte de murales, porque digamos ni se te ocurra pintar un mural porque tenés ahí una cosa ahí en tu propiedad que después viene el artista y no te deja. Bueno, a menos, pero esperá, vos lo que pasa es que no crees en la libertad individual, cosa que vengo sosteniendo a lo largo de nuestra charla. Te estoy tomando el pelo. No, lo que quiero decir es, si vos haces un convenio con el muralista y decís, mirá, señor muralista, vos pintá lo que quieras, pero me reservo el derecho de eventualmente sacarlo de acá y el pintor pinta, está de acuerdo, fantástico. Pero mientras no hagas una cosa semejante, vos tenés que respetar el derecho moral del artista sobre su obra. ¿Esto es así en otros lados? En Estados Unidos existe lo que llaman la ley VARA, o Visual Artists' Rights Act, que se sancionó a instancias del senador Kennedy. Hay muchos casos americanos, quizá el caso que más te va a divertir es un caso de Calder. Calder le regaló a la ciudad de, creo que de Indianápolis, un móvil, fantástico móvil, que en lugar de estar suspendido, estaba sobre una base y se movía en función del viento. Entonces era una obra además site-specific. Entonces alguien dijo, che, ese móvil, y la pasión de los americanos por la seguridad, distrae a los conductores de autos que toman esa rotonda porque ven que la cosa se mueve. Entonces un tipo dijo, soldémoslo para que no se mueva más. Okay. Y ya que lo estamos soldando, pues lo pintamos con los colores del municipio de no sé qué, Allegheny. Se fueron a la mierda. Sí. Y no solamente lo inmovilizaron, sino que lo corrieron y además lo pintaron de otro color. En esa época no existía la ley americana VARA, y en Estados Unidos el principio de derecho de propiedad, ¿viste?, tiene mucho peso, mucho más que entre nosotros, y entonces la demanda fue rechazada. Ahora con VARA, en cambio, Calder tendría derecho a una suculenta indemnización. Hay un caso de Serra, que hizo una obra site-specific para un lugar en Manhattan que se llama Federal Square, una especie de pared que atravesaba la plaza. La gente la que estaba enfrente, ya sé, la que estaba enfrente del edificio de oficinas y los empleados Exactamente. Entonces la gente se quejó, el gobierno la sacó y dijo, Serra, ¿saben qué? Se la pueden, etcétera, y prohibió que se la exhiba, porque la había hecho para ese lugar. Era site specific. Él tenía un derecho moral a que su obra estuviera en ese lugar y en esas condiciones. Bueno, esto, como te das cuenta, da lugar a mil y una cuestiones. Claro, porque sacraliza, porque digamos, el riesgo es la sacralización de toda aquella cosa que se considere arte.
Y ahí entro yo como crítico, debo decir. Digamos. Por supuesto, yo te planteo un caso. Brancusi sacó uno de sus usos con H, de Estados Unidos por una exposición en Europa, y cuando quiso volver a entrar, la aduana americana dijo, las obras de arte entran y salen sin problema, pero esto es una hélice de avión. Brancusi dijo, no, es una obra de arte que se llama Aguja Espacial número 25. No, insistió la aduana, esto tiene que pagar derecho. Fueron a la justicia y después tuvo que determinar si eso era arte o no era arte. ¿Vos te das cuenta? Un juez, no, imagínate, claro, a Ollarvide decidiendo sobre si algo es arte o no es arte. Bueno, eso es una cuestión legal, por supuesto, después dijo que eso era arte, una expresión anímica, bla, bla, etcétera, etcétera. Claro, además es interesante la definición del arte, ¿no? Porque las definiciones del arte que yo leí así de ese, sobre todo hay muchos juicios en Estados Unidos de ese tipo, por esto que vos decís, y todas generalmente tienen que ver con el arte como algo, como una manifestación expresiva de la subjetividad individual, que esto es algo muy liberal. Digamos, no, es decir, no, entonces ahí arte conceptual, olvídate, ¿no? Es como ahora, que... ¿cuánto vos podés apropiarte de algo que hizo alguien antes? ¿Podés usar eso como escalón, por ejemplo? Yo tuve casos, todo tipo de casos, y hay algunos muy interesantes sobre dónde termina la originalidad, dónde empieza la apropiación, etcétera. Es un tema muy interesante porque... Perdóname, pero desde la década del 80 hay una explosión en el mercado del arte internacional, sobre todo, y en nuestro paupérrimo mercado de arte hay una explosión, si no del mercado, por lo menos de producción. Y uno de los temas que a mí me interesa mucho es... acá tengo todo, me mudé hace poco, tengo todos los cuadros en el piso para que vengan a colgarlos, y muchas veces uno, digamos, estamos generando objetos que a veces querés tirar a la basura, ¿no? Digo, porque de vuelta vamos al tema de la definición de arte, al tema de lo que significa, es decir, el arte para uno en diferentes momentos de su vida, en diferentes situaciones, y esta sacralización jurídica del arte, es decir, ¿cómo se compatibiliza con la necesidad de deshacernos de cosas porque es demasiado costoso conservarlas? Bueno, uno de los temas que yo he planteado en ese libro que se llama El dilema del Andes es precisamente que en la Argentina y en muchos países la obra de arte se define por lo que el artista dice que es una obra de arte. Eso, el tema lo sacó Duchamp en su momento, ¿te acuerdas? Claro. Con Mingitorio. La ley argentina, y sobre todo la francesa, a la cual hemos copiado como consecuencia del colonialismo cultural que vos denunciás vivamente, claro. Dice que la obra de arte es aquello que el artista dice que es una obra de arte. La legislación americana, esta ley Vara que te mencioné antes, que es mucho más sutil, y dice la obra de arte es aquella que tiene un impacto en la sociedad y una importancia en el desarrollo conceptual del arte tal como para justificar que no se la da. Claro, una ley más avanzada. Más avanzada, ahí le da cierta materialidad, claro, con cierto embedment. Por eso yo he puesto por escrito que en algún momento tendremos que pensar un poco en que no cualquier basura a la cual yo llamo arte califique como tal para ser digna de protección. También esto exigiría que cuando vos lo señalaste antes, hago pintar un mural en mi casa, yo tome las precauciones contractuales para asegurarme que el día que, qué sé yo, ese señor deje de tener el mérito artístico que yo le atribuya, yo pueda cambiar lo que hice. ¿Cuántos cuadros? No quiero hablar mal de los difuntos, pero vos te acordás que Héctor Borla se puso de moda hace unos años. Si vos no tenías un Héctor Borla arriba de tu sofá en el living, no eras nadie en la claro. ¿Cuántos Héctor Borla ves vos en los livings? Cambian las modas, claro. Y los Jürgen, claro. ¿Cuántos había? O las cabezas de Berni. Perezelis. O Perezelis. Bueno, el arte cambia y nuestra valoración del arte también va a cambiar. Entonces, vos no puedes sacralizarlo porque una ley dice esto es arte y a partir de ahí
te pusiste la patente y nunca más podés cambiar. No puede ser. Esto hay que trabajarlo. Sí. Pero hay movimientos, porque el otro día, bueno, citaste a la brutita, a María Paula Zacarías, que le mandamos un saludo. La citaste en ese artículo que escribió en La Nación con los herederos. A mí me pareció un artículo muy sintomático por dos cosas. Primero, porque se viene repitiendo, es decir, como si el tema del arte no estuviera lo suficientemente regulado en la Argentina, de la manera equivocada. Es decir, es torpe para un lado y donde se tiene que regular no se regula. Se viene insistiendo con la loi de suite, ¿no? El droit de suite. El droit de suite. ¿Y qué decís del droit de suite? ¿Qué te parece? Aclaremos decirle a la gente qué es el droit de suite. Todo esto empezó, creo que fue con Monet, cuyos hijos estaban en la miseria mientras los cuadros de Monet se vendían a unos precios siderales. Puede ser que me esté confundiendo y no sea Monet y sea algún otro pintor francés. Entonces, a raíz de eso, alguien tomó la iniciativa de sancionar una ley por la cual el pintor y sus descendientes participan con un porcentaje del precio de cada venta sucesiva de la obra de arte. Es decir, yo soy Quinquela Martín, se vende un Quinquela Martín mío en $100.000, Quinquela Martín o sus herederos reciben el 5% del precio de venta. De manera que el artista cuya cotización va subiendo puede de alguna manera cosechar los beneficios de una larga carrera artística. Suena muy bien, yo creo que nosotros no estamos preparados para una cosa semejante. Yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso. Marcia Schwartz me va a odiar. ¿Quién te va a odiar? Marcia, que siempre está puteando que venden los cuadros de ella a fortunas y que ella no cobra nada. Yo voy a dar una respuesta políticamente incorrecta. No tengo posición sobre esto. La verdad que no sé, habría que preguntarle a un economista qué efectos tiene esto en el mercado de un pintor determinado. Tiene la desventaja de que afecta mucho a los pintores nuevos, porque de alguna manera cierra mucho el mercado. Es decir, es algo que favorece a los pintores consagrados. Claro. Segundo, hay que tener en cuenta el contexto argentino donde la obra de arte se usó como moneda de cambio para negocios de la corrupción, ¿sabes? Bueno, claro. Además, los pintores argentinos, que tienen una inestabilidad económica crónica, como muchas otras profesiones, generalmente no documentan sus operaciones de venta, con lo cual obligarlos a blanquear todo esto y a ponerlos en franca desventaja frente a muchas otras actividades. Claro, no encontrarían compradores. Todo tiene compradores. No digo, pero si vos a un artista joven que está recién empezando le estás metiendo esa cosa, estás retrayendo el atractivo que puede tener para el comprador. Rodrigo, en la Argentina desde hace 3 años o 4, en un mes de enero se sancionó una norma que exige que todos registremos nuestras obras de arte. Sí. Vos contame cuántas obras de arte registradas hay. No, total. Nadie cumplió con eso. Y además tenía una trampa, porque por supuesto fue hecha por gente que no sabía, entonces te dice que vos tenés que registrar tu obra de arte, la medida, el título y el nombre del artista. ¿Y la técnica? Una carbonilla de Quinquela Martín no es igual a un óleo de Quinquela Martín. ¿Pero vos te parece que eso está bien? Yo vivo en Inglaterra, y todo esto para mí es cuando aparecen esas normas argentinas, tipo es como, ¿viste? Esto de entiendo el principio del impuesto a las ganancias, todo eso, pero es como un poco. Bueno, en Inglaterra vos tenés property tax, tenés también algunos impuestos que se aplican sobre el valor de tus activos. No creo que la presión impositiva sea como en la Argentina, porque nosotros somos campeones del mundo. Claro, no. Pero también vos podés pagar tu impuesto de la herencia con obras de arte, sí. En la Argentina, ¿viste? Sí, claro. Claro, ahí porque va el patrimonio nacional. Pero, un amigo mío que es el abogado de Banksy recibió varios regalos de Banksy como pago de sus servicios legales y entonces un día no pudo resistir
la tentación de hablar con un periodista que le hizo un reportaje y mostró sus Banksys, y a los 2 días tenía al Revenue Service en su casa diciendo: señor, usted no pagó impuestos sobre los Banksy que usted tiene. Entonces su defensa fue: bueno, cuando Banksy me los dio, Banksy era un desconocido y esto valía £0. Ok, está bien. Claro. Pero le costó, me dijo que le costó un disgusto, ¿no? Claro. Última Pero pregunta. no somos muy distintos. ¿Perdón? Última pregunta te voy a hacer. Y es sobre el tema de los herederos como únicos autentificadores. Que es un María tema Paula Zacarías, muy María Paula peligroso. es una mujer que sabe. ¿De qué? Como toda persona. ¿Sabe Una de mujer qué? que ¿De sabe, qué pero hablas? cada tanto hay gente que se equivoca. ¿Pero de qué hablas, Negri? Es decir, ¿de qué sabe? Es una periodista que habla de arte y a veces bueno. podrá cometer algún error, pero además tiene una virtud y es reconocer que en este caso se equivocó. Dijo, además no era un artículo científico. Si hubiera sido un artículo de revista científica, te entiendo, vos tenés que tener una precisión mayúscula. Dijo algo que era una generalización y bueno, era un error. ¿Qué fue? Ella ¿Qué dijo dijo? que únicamente los herederos podían certificar las obras de arte de los autores de los cuales ellos eran herederos. Lo cual es un error porque esto no es así. Cualquiera puede certificar una obra de arte. Lo que vale es qué importancia o qué valor tiene esa certificación. Claro. Si vos, Rodrigo Cañete, y yo, por separado, certificamos un Velázquez, me parece que tu opinión sobre Velázquez va a ser mucho más valiosa que la mía. No tengo la menor idea sobre cómo pintaba Velázquez. Pero escuchame una cosa, Eso pero lo que ellos no están planteando, los herederos, es que se regule para que sean ellos los únicos que pueden... No, eso sería un disparate. Claro, es un disparate. Pero eso es un disparate. Pero este conocido pintor uruguayo que pinta tantos candombles y cuyas obras están certificadas por su hija. El 90% es falso. Todo el día estaba la hija al lado de él mientras pintaba. Claro. ¿Cómo sabe? Dormía y vivía con su papá mientras el padre pintaba. No es cierto. Esa certificación tiene sí valor, pero puede haber otra mucho mejor que tenga más valor que esa. Si vos firmás una certificación porque fuiste el hijo de fulanito de tal, y otro señor la firma porque hizo un ensayo espectrofotogramétrico de los pigmentos que usaba Modigliani, yo le voy a creer más a este último que no. No, y además el peligro inverso, ¿no? Que con un mercado activo, digamos, de ese artista, la familia se pone a fabricar. Pero por supuesto, mirá de Quirico el desparramo que hizo cuando empezó a negar sus cuadros metafísicos. Claro. Esos no son míos, pero escúcheme, este cuadro, hay un caso de Milán. Este cuadro usted se lo vendió a la galería tal, que me lo vendió a mí, acá están todos los papeles, el provenance es perfecto, no lo pinté yo. Ah, wow, no sabía. El tipo fue al juez y el juez dijo, no, este es un de Quirico en serio. ¿Qué hizo el mercado? ¿A quién le creyó? A De Quirico. A De Quirico. Claro, porque el mercado del arte se maneja con el criterio de autor. Entonces, exacto. Claro, lo que importa es eso. Bueno, Juan Javier, un placer como las 2 veces, la anterior vez que nos vimos. Un gran placer. Un placer, Rodrigo. Una figura muy interesante, en inglés sería muy nuanced en la política cultural argentina. Una pena lo que pasó en el Fondo Nacional de las Artes, pero digamos, posiblemente sea teniendo todos estos proyectos que estás teniendo con el derecho del arte y demás, posiblemente sea algo positivo, tenerte más ocupado en estos temas que son posiblemente más productivos que la lucha agónica del Fondo Nacional. Y ahora, última cosa, ¿cómo queda el Fondo Nacional? No estoy al tanto si se han designado los reemplazantes de los que se fueron. Claro. Pero en algún momento habrá en el boletín oficial un decreto del presidente de la República designando nuevos miembros. Claro. Bueno, Juan Javier, un abrazo grande. Rodrigo. Mil gracias por todo y estamos en contacto. Dale, gracias. Chao. Hasta luego.